qué creen que una persona usa una máscara? Alguien que me diga por qué cree que una persona usa una máscara. De pronto, para que no los reconozcan, ¿verdad? O de pronto, para parecernos a otra persona. O de pronto la usamos para escondernos, ¿verdad? Y eso mismo nos pasa a nosotros, pero no exactamente con máscaras físicas. Nosotros empezamos a crear máscaras cuando una identidad es herida. Ahí donde empezamos a crear máscaras en nosotros. Y entendemos que nuestra autoestima depende de cómo me vea yo, ¿verdad? Y yo hoy quiero preguntarles a ustedes, ¿quién definió quién es usted? ¿Quién definió tu identidad? ¿Quién hirió tu autoestima? De pronto, alguien definió de ti que tú eras un inútil. De pronto, alguien definió en ti que tú no servías. O de pronto, alguien definió de ti conforme a cómo te veías. ¿Quién hirió tu autoestima? Yo quiero preguntarte, ¿quién dijo de ti quién eras tú? O más bien, ¿quién crees tú? ¿De qué manera tú te ves? Y de esa misma manera, cuando nosotros decidimos que otra persona defina quién soy yo, ahí es donde mi autoestima es herida. Y por esa misma manera, nosotros empezamos a crear máscaras. Y quiero que hablemos una de estas máscaras. Hablemos, ¿qué me dicen ustedes de la máscara de la persona que tiene una seguridad excesiva? Que dice, a mí nada me afecta, a mí nada me importa, a mí nada me hace llorar, ¿qué importa el mundo? Lo único que me importa soy yo, pase lo que pase no me afecta. ¿Quién conoce una persona así? Eso es una máscara. Imagínense una persona así, que nada le afecta, que de pronto es brusca, que no se deja herir. O háblenme de una máscara que se llama la perfección, que todo lo tiene que hacer perfecto, porque si en algún momento de su vida comete un error, cree que ya nadie va a creer en él, cree que ya no lo puede. Él es una persona muy perfeccionista, porque al cometer un error demuestra debilidad, demuestra que no puede. O hábleme de pronto de la persona, de la máscara que dicen, yo puedo sola o yo puedo solo. ¿Cuántos conocemos a alguien así? Yo puedo sola, yo no necesito de nadie, yo todo lo puedo, yo todo lo sé. Porque cuando creen que al necesitar de una persona, eso los hace débiles, ¿verdad? Son máscaras que usamos. Son máscaras que se van creando por una autoestima herida. Y no porque no lo puedan, simplemente porque el día que no lo puedan, van a sentirse o van a creer que son débiles. O hablemos de la máscara de la comparación, que su valor depende de cómo es el de al lado. Si el de al lado de pronto está mejor que yo, no, ya no me siento tan bien, ya me siento fea, ya me siento... Y empezamos a construir máscaras, a compararnos, a ver cómo está el otro, que yo esté mejor que el otro, que yo vista mejor que el otro, que yo tenga mejor cuerpo que el otro. Y de esa misma manera empezamos a crear máscaras. Y una máscara es algo que no somos, ¿cierto? Yo aquí mirándolos a ustedes, muy difícil puedo descubrir quiénes son porque tienen máscaras, no los puedo ver, pero sé que detrás ya voy a saber quién es. Pero mientras tanto no sé, porque tienen máscaras de aquí, no tengo ni idea quiénes son. Y eso mismo pasa. Cuando empezamos la comparación, al yo todo lo puedo, al perfeccionista, empezamos a construir máscaras. Entonces, entendemos, como les decía, la máscara es el resultado de una autoestima herida. Autoestima herida. Y entonces, yo quiero contarles un testimonio, una parte de mí. Cuando yo dejé que definieran mi autoestima, yo recuerdo, yo les he contado esto a varios jóvenes,
que cuando usted podía entrar al colegio, a mi salón, exactamente, y usted podía preguntar quién era la peor, a la quien más mal le va. Fácilmente le decía Luisa. Yo soy Luisa. Todo el mundo decía Luisa. ¿Quién es la peorcita de aquí? Luisa. ¿Quién es la que más mal le va? Luisa. Y yo empecé a creerme eso. Sí, es verdad. Yo soy mala, yo soy la peor, yo no voy a llegar a ningún lado. Imagínense yo siendo la peor, ¿a dónde voy a llegar? Le tenía pánico llegar a 11. Yo decía, si yo no puedo con estos otros grados, ahora imagínense llegar a 11. Yo decía, yo le tenía pánico al futuro. Decía, si yo soy la peor, si yo no puedo, si yo no entiendo, ¿cómo voy a llegar a un futuro? Yo decía, pero ¿cómo? Y quiero contarles algo que también le pasó a un personaje de la Biblia que se llamaba Gedeón. Y quiero que me ayuden a buscar Jueces capítulo 14. Así como Gedeón me pasaba a mí. Y yo quiero que me ayuden a buscar Jueces 6, versículo 14. Y dice así: mirándolo Jehová le dijo, ve con tu fuerza, salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, mire la respuesta de Gedeón. Él tenía una misión muy importante, salvar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas, que los tenían muy oprimidos. Y él decía, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de mi padre, de mi familia. Yo el menor de mi familia. Y así mismo pasaba con Gedeón. El Señor lo había enviado, decía, ¿no te he enviado yo? Pero él decía, pero yo, tan pobre, tan pequeño, tan incapaz. Y eso mismo me pasaba a mí. Pero un futuro yo, ¿dónde voy a llegar yo? Tan pobre, tan incapaz, tan insuficiente. Y entonces empecé a crear una máscara. Y esa era mi máscara. Porque, vuelvo y les digo, una máscara es algo que tú no eres. Eso es una máscara. Yo, aunque todo el mundo decía, tú eres la peor, tú eres la que más mal le va, esa cosa se convirtió, yo la adapté como mi máscara. Y sí, yo soy la peor, yo nunca puedo. Pánico al futuro, una cosa impresionante. Y eso mismo pasaba con Gedeón. Yo tan pequeño, yo tan pobre, salvar a un pueblo de Israel. ¿Yo salvar al pueblo de Israel? Hombre, Jehová, ¿quién te mandó? ¿Acaso no soy yo? Pero yo. Y esa era la máscara de Gedeón. Una máscara de inferioridad, del miedo, de la incapacidad, de no lo puedo lograr. Y esa era la máscara de él. Y esa misma se convirtió en mi máscara. Pero entonces yo también empecé a esconderme detrás del maquillaje, detrás de que yo quería adaptarme a todos. Yo quería encajar con todos. Y aunque yo era muy mala, aunque todo el mundo decía que era muy mala, pero era muy buena amiga. Socializaba, porque yo quería encajar. Quería esconderme más bien a través de toda esa generación, de esa identidad. Soy la peor, está bien, pero bueno, seamos chistosa. Y eso me pasaba a mí. Me escondí detrás de una máscara. Y recuerdo que me llevaron a coordinación. Y la coordinadora tal parece que era temerosa del Señor. Y el Señor sí le mostró mi verdadera identidad. Y ella me decía, no, pero es que usted es muy inteligente. Usted es muy bella. Y yo decía, vea, es que no se me olvida esas palabras. Porque no me las creía. Para mí era, no, yo, inteligente, no. Yo bonita, no, yo no creo. Pues no, ¿dónde? Si yo soy la peor, yo no puedo hacer nada bien. Y eso era en lo que yo me había convertido. Y eso mismo pasaba con Gedeón. Tenía una misión importante. Y nosotros empezamos a tener la conducta con base a nuestra autoestima. Porque si yo hubiese dicho, sí, yo soy así, imagínense dónde yo pienso yo, dónde estaría yo con esos miedos, con esas inseguridades, con esa máscara de inferioridad. No hubiese podido llegar, mejor dicho, a nada. Pero eso mismo, como les decía, pasaba con Gedeón.
Pero yo quiero decirles que el Señor no le habla a la máscara. El Señor le habla a la persona que el Señor creó, a la verdadera identidad. Y yo quiero que leamos en Jueces, pero el capítulo 12. Jueces el 6, pero quiero que nos devolvamos al versículo 12. Jueces 6, 12. Y mire lo que decía el Señor de Gedeón. Decía, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón decía, pero yo tan pobre, pero yo tan incapaz, pero yo tan miedoso. Pero el Señor nunca se refirió a la máscara que tenía Gedeón de la inferioridad. El Señor le habló a la identidad que él había puesto sobre Gedeón. Él le decía, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y eso mismo el Señor ha creado de ti. Un hombre esforzado y valiente. Una mujer esforzada y valiente. Amén. Y eso pasaba. Pero Gedeón decidió vivir conforme a la autoestima que él tenía. Él decidió vivir conforme a la identidad que el mundo le dio. Todo el mundo veía a Gedeón escondido por allá entre las ramas, porque tenían miedo de que los madianitas los robaran. Entonces él por allá se escondía y todo el mundo lo veía por allá escondido. El miedoso, porque esa fue la identidad que el mundo le dio. Y eso mismo pasó. Actuaba conforme a su identidad. Él no le importó, él no dijo, uy Señor, si tú me enviaste, yo voy a ser capaz. No, aún él decía, no te he enviado yo. Pero él volvía y se hacía la pregunta, yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy pequeño. También nos hemos sentido así, ¿verdad? Aún sabiendo que el Señor fue el que nos envió y de esa misma manera el Señor ya había trazado una identidad conmigo, pero yo decidí vivir conforme a la identidad que el mundo me dio. Conforme a mi autoestima, porque entonces yo sabía y entendía que yo era la peor, yo era la feíta, yo era y es tanto, de verdad me pasaba mucho, como mi autoestima era así, yo andaba con las más lindas del salón, no sé por qué daba la casualidad. Claro, entonces, como yo eran las lindas, yo era la feíta, la pobrecita, a mí solo me llamaban, me hablaban para enviarles saludos para la de al lado, una cosa. Y así me crecí yo por muchos años. La feíta, la que no puede, la peor, la que mejor dicho, quién sabe dónde iba a parar. Y así mismo, por haberme yo creído eso, nunca me esforcé, porque como era la peor, entonces así iba a ser en todos mis años, en todas mis materias, ¿verdad? Pero el Señor había dicho algo diferente en mí. Mujer esforzada y valiente. Y de esa misma manera, cuando el Señor no te habla a través de lo que dice la gente de tu autoestima, sino que el Señor habla a la mujer, al hombre que el Señor diseñó, y Él me hizo entender el camino por el que debía andar, y Él fijó sus ojos en mí. Y cuando yo seguí estudiando, ya usted podía ir a preguntar cuando decían, van a izar bandera. ¿Quién cree que la van a usar? Izar, perdón. Y todo el mundo decía, Luisa. ¿Quién va a ocupar el primer puesto? Todo el mundo decía, Luisa. Porque entendí cuál era mi identidad. Entendí qué era lo que Dios decía de mí. Entendí quién era mi padre. Y cuando lo entendí, me convertí en la mejor, porque ya mi autoestima no dependía de lo que alguien dijera de mí, bien o mal. Ya era la mejor, ocupaba los primeros puestos. Siempre hice bandera, siempre hice diploma. Algo que nunca en mi vida lo hubiese podido lograr si yo hubiese dejado que mi autoestima y la identidad que me habían puesto afuera, yo hubiese caminado bajo eso. ¿Dónde estaría yo? Ni graduada, yo creo. Y ahora ya podían decir, no, Luisa, seguro la que va a izar la bandera. Seguro Luisa la ganar diploma. Seguro Luisa ocupa el primer puesto. Jamás en mi vida lo pude imaginar. Pero es eso, el enemigo necesita que tú creas una mentira de ti para poder destruirte.
Esa es una de las herramientas que el enemigo usa en tu vida para destruirte. No más necesita que tú creas que verdaderamente eres inútil. Necesita que tú creas que tú no sirves. Él quiere que verdaderamente tú creas que tú nunca vas a cambiar. Él necesita que tú creas eso, porque de esa misma manera tú vas a dañar el futuro, tú vas a dañar tu vida y tú vas a distorsionar el diseño que Dios diseñó para ti. El Señor no diseñó gente inútil. El Señor no diseñó gente que no sirve. El Señor no diseñó gente que se anda escondiendo detrás de un maquillaje, gente que anda escondiéndose detrás de una pestaña. El Señor no diseñó gente para que se escondiera detrás de una ropa cara. El Señor no te diseñó para que tú hablas de la manera en que lo estás haciendo. El Señor no escribió en tu vida que tú ibas a ser un alcohólico. Eso el Señor no diseñó para ti. Hoy el Señor le habla al verdadero yo. El Señor no le habla a esa persona que está escondida detrás de la inferioridad. El Señor hoy no va a hablar a la persona que dice que todo lo puede. A esa persona el Señor no va a hablar. Él habló a Luisa. Él nunca le habló a la mujer débil, a la mujer que no podía. Él se acercó a mí y dijo, yo te voy a hacer entender por el camino que tú debes andar y yo voy a fijar mis ojos en ti. El creador del cielo y de la tierra, el rey de reyes, señor de señores, el principio y el fin, el que creó el cielo y la tierra, ha diseñado algo diferente sobre ti. Y él no se equivocó. No permitas que el enemigo te destruya con esa mentira que dijeron de ti. Eso es falso. Y de esa misma manera el enemigo te está usando y te está destruyendo. El Señor te dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor no está diciendo a la gente inútil, no. Tú eres, mas vosotros, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que el Señor diseñó para ti. No lo que dijo esa persona, no lo que dijo ese amigo, no lo que dijo un día la mamá. No, tú eres nación santa, tú eres adquirido por Dios, el rey de reyes, señor de señores, tú eres adquirido por él. El Señor no se equivoca, el Señor no hace gente inútil, el Señor no hace borrachos, el Señor no hace drogadictos. No, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Y de esa misma manera, si usted hoy en esta noche se quita su máscara, ¿qué encuentra de usted? De pronto la identidad que el mundo diseñó, ¿qué encuentran? O más bien nos queremos encontrar con la identidad que el Señor diseñó para nosotros. Y yo le doy gracias al Señor que me abrió mis ojos, que quitó esa venda en mí, porque ¿dónde puedes parar tú? ¿O dónde pude parar yo? ¿O dónde pudo haber estado Gedeón? Si hubiéramos quedado en sí, en pobrecito, los peores, los que no podemos. ¿Dónde vas a parar tú si te sigues creyendo esa mentira de ti? ¿Dónde vas a parar si tú sigues creyendo que no vales? ¿Dónde vas a parar tú si sigues creyendo la mentira del enemigo que tú no puedes? ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde hubiese parado yo? ¿En qué futuro? Ahora, la gente, cuando yo entendí mi identidad, ahora yo ya no necesito aprobación. Ahora yo ya no necesito encajar porque he entendido quién soy yo y quién es mi identidad en Cristo. Y yo quiero que en esta noche usted entienda cuál es tu identidad y que tú camines bajo de esa identidad. Cuando yo lo entendí, caminé bajo de esa identidad, fui la mejor en el salón. Porque eso es, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Entonces, ¿qué hay debajo de esa máscara de yo todo lo puedo, de la inferioridad,
¿Qué hay detrás de ese maquillaje? Qué cansado, ¿no? Qué cansado fingir hablar como los demás. Qué cansado es escondernos detrás de un maquillaje, ¿no? Los que lo viven me entienden. Es muy cansado, ¿verdad? Estamos cansados de pronto escondernos detrás de la gente como para encajar. Qué cansado vivir queriendo ser perfecto todo el tiempo. Qué cansado hablar así como otros hablan. Qué cansados es estar en un lugar donde no quiero estar por encajar. Qué cansado reírme de algo que no me da risa por encajar. Porque esa es mi autoestima. Porque si yo no encajo, mi autoestima es herida. Y si mi autoestima es herida, empezamos a crear máscaras. Qué cansado. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Seguro lo creen? Porque yo lo creí. Y cuando lo creí, el Señor me mostró una versión totalmente diferente. Jamás me imaginé. Y así es el Señor. Él no se equivoca. Él no te hizo, vuelvo y lo digo, como dijeron. Alguien es tan valiente y me dice una identidad que trazaron sobre usted. Alguien que sea valiente y diga, a mí una vez me dijeron que soy un inútil y de esa misma manera así me veo. O de pronto yo me estoy escondiendo detrás de la máscara de que yo todo lo puedo. Bueno, yo ya dije, ya fui valiente yo. Pero yo sé que ustedes detrás de esas máscaras hay una identidad. Amén. Bien, buenas noches. Es un placer estar delante de su presencia esta noche. Permítame, por favor. Yo lo veo mucho mejor y más atractivo como ustedes, ya que me cuesta un poquito. Ahora sí los veo grandiosamente bien. Bien, a mí me tocó una parte de la naturaleza descubrir y es el camaleón. Este es un animal muy especial porque cuando ve el peligro se camufla para que sus devoradores no lo destruyan. Yo no sé usted contra qué clase de devoradores se enfrenta. Hay veces el desánimo, el rechazo, pero vengo a decirle hoy en el nombre de Jesús que eso va a cambiar. Hoy vengo a decirle que su vida va a ser algo diferente. Vengo a decirle que ningún devorador se lo va a llevar a usted. Y para eso quiero que me acompañe a Juan 3:16. Vamos a ver algo rápido, porque sé que usted es una grandiosa persona. Y no sé lo que hayan dicho afuera, lo que el enemigo haya querido sembrar, lo que el enemigo haya querido mover ahí. Pero en el nombre de Jesús, esas máscaras hoy se rompen. No sé qué clase de máscaras traiga, pero yo tengo la presencia de Dios y esta máscara no define el hombre que soy. Lo que define el hombre que soy es algo que está escrito, que Dios dijo, que somos sus hijos y está en su palabra. Y no viene camuflada y no tiene miedo. Así que usted no va a tener miedo. Usted no va a tener peligro, porque hoy vamos a ver algo apoteósico. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el enemigo me quiera camuflar y aunque la adversidad quiera que yo cambie mi esencia de ser persona, de ser honorable, de tener valores, de tener principio, yo no tengo que cambiar, porque mi identidad está en alguien que murió a pesar de mi color de piel, a pesar de mis defectos, a pesar de mis errores y sin importar en qué posición nací. Usted es espectacular. Usted es alguien grandioso. Y la Biblia me lo dice. Y yo la traje camuflada porque usted de pronto dirá, ¿qué trajo?
Pero hoy fui, arrimé y dijo algo: tienes que llevar esto para que cuando la gente vea este libro y se vea en ellos, sepan que yo todo lo que escribí aquí está para que tengan identidad, para que no se camuflen, para que no tengan miedo y para que digan: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no puedo camuflarme. No lo necesito. Yo tengo personalidad, yo tengo carácter, yo sé quién soy, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adolescente, sea padre, sea lo que sea. Cuando yo me veo al espejo y veo la palabra, ella dice que Dios me ama y que dio su vida, y ningún arma forjada, ningún camuflaje y ninguna palabra puede venir contra mí. Quiero que vayamos, por favor, a 2 de Corintios 11:14 para entrar en materia en lo que voy a darle, porque esta noche Dios va a hablarnos. ¿Lo tienes, hermano? Dieguito, tú sabes cuál, ¿cierto? Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Siguiente. Y así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay algo que pasa en la vida. Las personas se pueden juntar en un momento dado para oprimir lo que nosotros somos, la identidad que tenemos y el carácter que tenemos. Yo quiero que me ayuden. Yo quiero que tú me ayudes. Párate un instante. ¿Podrías ayudarme? Y quiero que tú también me ayudes. Por favor, ven acá. ¿Esto es la figura como de un murciélago? ¿Sí? No sé, me parece a mí. ¿Y esta es la figura como de una leona? Sí, increíble, emocionante. Resulta, los animales o la naturaleza tiene distintos. Los murciélagos solo salen en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz les molesta. Las personas, cuando hablan algo malo acerca de tu esencia, es porque la luz que hay en ti les molesta a su oscuridad. Por eso tienen que decir: es que eres diferente, es que no tienes identidad, es que eres más torpe. Pero Dios dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Dios dice en la Biblia: tú eres mi hijo y yo te puse nombre. Pero Dios dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque es que el asunto es que yo te veo desde acá, pero Dios te ve desde arriba. Y que cuando la gente puede ver la oscuridad que ellos quieren profesar en ti, Dios dice: van a ver cuando yo resplandezca en él. Van a ver cuando yo lo levante. Van a ver cuando él sea médico. Van a ver cuando él sea un hombre que impacte a las naciones. Porque las personas que no tienen la grandeza que tú tienes, les interesa verte como un murciélago en la oscuridad. Pero como Dios conoce la luz que colocó en tu alma, a él le interesa que tú brilles. Mi pregunta: ¿por qué te has opacado si Dios es el dueño de los cielos, de la tierra, del océano y de todo lo que en ellos hay, y no se camufla? Puedes sentarte. Ahora, hay algo que me encanta del león. El león tiene una característica. La característica del león es que no es el más inteligente, es el simio. No es el más veloz, es el guepardo. No es el más grande, es el elefante. Pero Dios dice que rujamos como león. Cuando estaba Israel en el desierto, Dios cogió y le dijo a Balaán, que quería maldecir al pueblo, le dijo: ese pueblo es bendito. Lo que Dios ha bendecido no lo pueden maldecir. Si Dios te trajo aquí, es porque algo bueno Dios tiene. Si Dios te trajo acá, es porque algo bueno Dios tiene. Si Dios te dijo: vente para acá, es porque algo te quiere enseñar. Porque cuando salgas, vas a enfrentarte al mismo rechazo, a la misma discriminación, a la gente con ideas diferentes, que cuando ven tu luz, ven tu carácter, necesitan aplastar lo que Dios colocó. Pero hay que rugir como león. Siéntate. Quiero que veamos algo en el nombre de Jesús. Un pequeño video, y es un cortometraje. Todos sabemos que hace más de 300 años atrás vino la esclavitud.
Y hubieron personas grandiosas que se levantaron, blancos, negros, de una manera inteligente, pero les tocó camuflarse, porque ahora lo que le voy a explicar, va a romper toda duda que tengas. Vamos con ese video, por favor. No sé si en la pantalla nosotros podemos hacerlo un poquito para acá, para que ellos vean. Lo tienes bien editado, ¿cierto? Ya está. Quiero que vean esto y se concentren en un momento dado. ¿De qué te toca correr? ¿Y qué te ha tocado esconder para que la luz que hay en ti, a la gente que es mediocre, que es hipócrita, que se camufla, no le moleste? Tenemos que dejar de complacer a los demás para poder entender a Dios. Porque cuando quieres complacer a la gente, no podrás comprender a Dios. Nunca va a pasar eso. ¿Lo tienes? Gracias. A su cabeza, sin escapó de la esclavitud y volvió 13 veces para liberar a otros. Su nombre era Harriet Tubman y los cazadores de esclavos pusieron precio a su cabeza sin saber que jamás la atraparían. Nació esclava en Maryland alrededor de 1822. A los 5 años ya trabajaba en campos ajenos. A los 12, un capataz le lanzó un objeto de metal a la cabeza. El golpe le causó daño cerebral permanente, desmayos, visiones, dolores de por vida. Pero no la detuvo. En 1849 decidió huir. Caminó de noche guiándose por la estrella polar. Cruzó ríos, bosques y pantanos hasta llegar a Pensilvania. Tierra libre. Cualquier persona se habría quedado ahí. Ella no regresó al sur. Una vez, 2 veces, 13 veces. En total, cada viaje era una sentencia de muerte. Si la atrapaban, usaba disfraces, rutas secretas, casas seguras del ferrocarril subterráneo, una red clandestina de personas que escondían esclavos fugitivos. Liberó a más de 70 personas, incluyendo a su propia familia. Los dueños de esclavos ofrecieron $40,000 por su captura. Una fortuna en aquella época. Nunca la encontraron. Y cuando llegó la guerra civil, no se retiró. Se convirtió en espía del ejército de la Unión. Fue la primera mujer en liderar un asalto armado en la historia de Estados Unidos. Harriet Tubman demostró que la libertad no se pide, se toma, y que el coraje más grande no es escapar del peligro, es volver a él para salvar a otros. Muy bien, muy bien. ¿Qué le quiero explicar con esto? Volvamos acá, por favor. En un momento dado, donde Dios quiere colocarte algo, el enemigo tiene que rastrearte. Porque si lo que tú tienes llega a brillar, él va a empezar a perder posición. Yo vengo hoy a decirle en el nombre de Jesús que toda oposición demoníaca, toda máscara que quiera dañar tu identidad como hijo de Dios, como persona, como joven, como madre, como amigo, como hermano, va a ser rota en el nombre de Jesús. Yo creo que en ti hay algo poderoso y por eso es que el enemigo se camufla para dañarlo. Yo creo que en ti hay algo victorioso porque la Biblia a mí me dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los hombres, a los sabios y a los entendidos de este pueblo. Y tú eres algo grandioso. Tú eres algo victorioso. Yo venía hoy y de pronto usted nota algo diferente. ¿Qué nota? Tengo algo diferente. Y ya con esto termino. Tengo algo diferente. ¿Qué nota? Escapó de la esclavitud. Y se puede notar chistoso, pero hay veces la gente se viste para agradar a otros y sale peor porque no encajan donde tienen que ir. Mi pregunta: ¿a qué horas te cambió la ropa el enemigo que perdiste la vestidura de Dios para colocarte una máscara y camuflarte entre gente que no sabe el valor y el tesoro que eres tú? ¿A qué horas? ¿A qué horas nos pasó? Yo quiero vestirme todos los días sin importar lo que los demás piensen de la gracia, del amor y del afecto de Dios, porque las personas se pueden ir,
Pero Dios dice, mi hijo eres tú, yo te puse nombre. Primera de Reyes, capítulo 18 y 19 dice, nos cuenta una historia de la vida del profeta Elías. Y resulta y acontece que bajo el reinado del rey Acab y de la reina Jezabel, el pueblo de Israel había dejado de creer en Dios. Por causa de eso, el profeta Elías profetizó de parte de Dios una gran sequía que duró mucho tiempo. Como el pueblo de Israel había dejado de creer en Dios para adorar a otros dioses paganos, y dejó de adorar al Rey Todopoderoso, al único y verdadero Rey de Reyes, nuestro Señor Dios. Entonces, el profeta Elías desafió a estos falsos profetas de Baal y dijo que se construyan 2 altares, uno por parte de los profetas y otro por parte de él. Los profetas de Baal construyeron este altar con su sacrificio, y dice la historia y nos cuenta que ellos adoraron, clamaron y danzaron toda la mañana y toda la tarde, y no hubo ninguna respuesta. Entonces el profeta Elías reconstruyó el altar de Dios con su sacrificio, con piedras, madera, y ordenó derramar 4 cántaros de agua 3 veces en ese altar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está captando la historia? ¿Está con la escena en su mente? Bueno, como dice la canción, Elías oró y fuego cayó. Y esa era la prueba, que el Dios que dejara caer fuego, ese era el Dios verdadero, ese iba a ser el Dios verdadero. Y cuando fuego cayó, todo el pueblo de Israel cayó desconsolado al suelo, reconociendo nuevamente al Dios Todopoderoso. Ante esto, la reina Jezabel amenazó de muerte al profeta Elías por lo que había hecho, porque por causa de ella el pueblo de Israel había perdido su identidad como hijo de Dios. Había dejado de creer. Entonces, la reina Jezabel amenazó de muerte al profeta Elías. Y cuenta la Biblia que el profeta Elías salió huyendo, salió corriendo al desierto, desconsolado, lleno de miedo, y se encontró con una cueva. Y nos cuenta la Biblia, nos cuenta la historia, que Elías le dijo a Dios y le pidió morirse. Le pidió morirse. Él, refugiado en esa cueva, dice la historia que Dios le ordenó salir. Y cuando él salió de esa cueva, se presentaron 3 fenómenos naturales: un terremoto, un viento y fuego destructor. Después del fuego destructor, vino un susurro, vino un viento apacible a Elías, y era la voz de Dios. Y le preguntó, y le dijo Dios a Elías, escúcheme muy bien, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías se tapó el rostro, tapó su rostro y fue restaurado. Todos copiaron la historia, ¿verdad? Bueno, vamos a conocer el verdadero propósito como hijos de Dios, el verdadero propósito por el cual usted está sentado aquí en esta noche. Y vamos a ver punto por punto de esta historia. Y es que la identidad tiene 2 trampas, 2 extremos. Y estos 2 extremos tienen algo en común. Y es que ambos nacen del mismo error. Y es que muchas veces nosotros nos damos un valor dependiendo de la circunstancia en la que estamos. Es decir, el primer extremo, y es
cuando estamos en la cima, una autoestima alto, así como estaba Elías cuando Dios mostró que estaba con él. Mostró una autoestima alto. Es decir, si me va bien, me creo mucho. Y si me va mal, no soy nadie, pierdo el valor. Esta característica en común de que nos damos nuestro valor dependiendo de la circunstancia en la que estamos. Y es que la trampa es confiar en nuestras fuerzas propias humanas cuando estamos en la cima o cuando estamos abajo. Por otro lado, está la identidad de camaleón. Y es que si me presionan, me escondo. Y es que si estoy en algún lugar, me camuflo de ese color. Si estoy en otro, cambio de color. Y allí esa presión constante intentando encajar en un lugar o en el otro. Y Elías pasó por 3 momentos o 3 puntos importantes. El primero es que cuando estuvo en la cima, experimentó lo más alto, experimentó una autoestima alto, es decir, estaba en la cima por lo que le había pasado, porque Dios demostró que estaba con él y se demostró que era el verdadero Dios. Por ende, por esa circunstancia, Elías tuvo una autoestima alto. Por otro lado, Elías vivió también el colapso, que por el miedo a esa amenaza de la reina Jezabel salió corriendo al desierto. El miedo fue más grande que la fe, a pesar de esa manifestación de Dios. Y también pasó por el encuentro y la restauración. Y es que Elías descubrió su verdadera identidad en el silencio, en la intimidad. Cuando estaba allí en la cueva, Dios y él. Cuando estuvo en la cima, retomemos la historia. Los profetas de Baal clamaron, danzaron de mañana y tarde y no hubo respuesta alguna. Elías reconstruyó el altar y llamas del cielo cayeron sobre el altar que había reconstruido el profeta Elías. Dice que se consumieron las piedras, se consumió el agua, se consumió el sacrificio a causa de que Dios estaba mostrando que estaba con él. Elías cayó de rostro, la lluvia regresó tras 3 años y medio y Elías se sintió invencible. En el colapso, bastó solamente una amenaza de la reina Jezabel para que Elías cayera en una crisis emocional bastante grave. A pesar de la manifestación del poder y del miedo que superó la fe de Elías, Elías huyó del desierto asumiendo una identidad de camaleón definida por el pánico. Agotado y atemorizado, se sentó bajo un ebro y pidió morirse y le dijo: Dios, quítame la vida. Mira hasta el extremo donde llegó Elías. A pesar de que Dios había manifestado que estaba con él, y así en ese mismo error caemos muchos. Sabemos el Dios que tenemos, pero cuando llega la crisis, el miedo es más fuerte que la fe. Dijo Elías: Dios, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Su fe, su identidad estaba anclada al éxito. Al surgir una amenaza, su sentido de valor cayó por completo. Mire cómo se relacionan. Es que depende de la circunstancia en la que estamos, valemos mucho o no valemos nada. Y aquí viene lo interesante, para que esté muy atento porque esto es poderoso. Cuando estaba en el desierto, cuenta la historia que un ángel de Dios lo alimentó y le dio de beber para que pudiera seguir caminando en el desierto. Cuando llega a la cueva, Dios le ordena salir de la cueva, pero no se revela como Elías lo esperaba. Cuando salió de la cueva, Elías presentó esos fenómenos naturales que le comenté: el terremoto, el viento y un fuego destructor. Y cualquiera pensaría, o él mismo pensaría: uy, este es Dios otra vez que está manifestando. Terremoto, uy, no, esta es la fuerza de Dios. Y resulta y acontece que Dios no estaba en esos 3 fenómenos de fuerza, sino que cuando llegó el viento apacible, allí se estaba manifestando Dios en lo íntimo.
Después del fuego vino un silbo apacible y delicado, el susurro de Dios. Elías se cubrió su rostro y cayó al piso. La restauración espiritual no ocurre en el ruido del mundo ni en los milagros estruendosos, sino en la intimidad. Y es que la palabra de Dios nos enseña que cuando oremos, nos encerremos en nuestro cuarto sin ningún tipo de distracción, ni celular, ni personas. Y allí en lo íntimo, allí en la soledad, solamente Dios y usted, hable a Dios, hable con Dios, órele al Señor, sin que nadie más lo vea, solamente usted y Dios. En la intimidad, aprendamos a adorar al Señor, a leer su palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la voz de Dios. Entonces, la restauración espiritual no solamente ocurre en los milagros estruendosos, sino en la intimidad. Y en medio del silencio, Dios le hace una pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y esta no es una pregunta geográfica para saber dónde estaba, ¿no? Que ¿dónde estás, Elías? Aquí en el patio. Esta pregunta realmente nos infiere, y se la hago a usted que me está escuchando, una pregunta directa. Y allí, en lo más sincero de su corazón, allí en su mente, en su espíritu, respóndala. Y es: ¿por qué estás actuando como alguien que no eres? Tal vez sepas que la verdad está en Jesús, pero te haces el de la vista gorda. Y ahí cae la pregunta: ¿por qué estás actuando como alguien que no eres? Sabes cuál es la verdad, pero actúas como alguien que no eres. Y otra pregunta: ¿olvidaste de quién eres hijo? ¿Por qué estás actuando como alguien que no eres? Y aún sabiendo la verdad, lo seguimos haciendo, actuando de manera diferente. ¿Olvidaste de quién eres hijo? Y es que la cura para una mala identidad no es un castigo o una reprensión. La cura para una mala identidad es recordar a quién le pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? ¿Dónde está anclado tu sentido del valor? ¿En una autoestima inflada, donde el valor que te das está en tus propios logros, en tus propias victorias? ¿En que cuando llega la crisis actuamos con negación, arrogancia, ira, temor, tristeza? Y el resultado final es un ego frágil que requiere un éxito constante. Es decir, lograr algo todos los días, cuando sabemos que hay días buenos y hay días malos. Entonces, cuando logramos algo, cuando tenemos éxito, nos damos un valor alto. Pero cuando no, el valor que nos damos cae por el piso. ¿En dónde está anclado tu sentido del valor? ¿En una identidad del camaleón? ¿Que nos damos el valor por la aprobación o por el rechazo o por la presión de los demás? Que cuando llega la crisis, huimos, nos aislamos y perdemos el propósito. Y el resultado final es un agotamiento emocional por estar fingiendo todo el tiempo. ¿Dónde está anclado tu sentido de valor? ¿En una identidad en Jesús? Que nuestro valor se basa en un valor incalculable por el valor incalculable de la cruz. Esa es la identidad que tenemos que asumir. El valor que te debes de dar es un valor incalculable, porque es el valor de la cruz, un valor incalculable. Que cuando llega la crisis podemos tener paz mental, tenemos que poner paz, porque la crisis no altera la condición de hijo. Y es que lo comentaba hace un mes los que estuvieron,
que problemas y circunstancias difíciles siempre van a llegar. Siempre las vamos a tener. Pero que eso no defina tu identidad de hijo. Porque cuando estamos en una identidad de hijo de Dios, cuando llega la crisis, también llega la paz. Porque cuando les comentaba, en esa circunstancia difícil que pasé hace tiempo, el miedo, así como el profeta Elías, llegó a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu. Pero también llegó la paz por tener una identidad de hijo. Tenía miedo, tristeza, depresión, ansiedad. Porque llegó el problema, pero también llegó la paz. Llegó la palabra de Dios a mi mente que decía, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y en una identidad en Jesús, el resultado final es la certeza, la pertenencia y una restauración constante. ¿Pero por qué la certeza? Y es que la identidad no depende de tus victorias ni tampoco de tus derrotas. Una mala autoestima te evalúa diariamente por los logros que tengamos. Tienes que ganar tu valor todos los días. Pero la verdad en Jesús te evalúa por el valor definitivo en la cruz. Y es que déjeme decirle que cuando Jesús fue maltratado, fue golpeado, tú estabas en la mente de Él. Cuando Jesús estaba desangrando en esa cruz, tu nombre pasaba por su mente. Cuando Jesús estaba ahí a punto de morir, yo creo que Jesús decía en su mente, todo esto es por Alonso. El 1 de agosto va a estar sentado en la casa de Dios asumiendo una identidad de hijo. Y así todos. Cuando Jesús estaba desangrando en la cruz, tu nombre pasaba por su mente y decía, el 1 de agosto del 2026 va a estar sentado asumiendo una identidad de hijo. Y es por eso que estoy aquí. Tú tienes un valor incalculable por el valor incalculable de la cruz. Tú no tienes por qué sentirte desvalorizado con autoestima baja o viceversa, porque tu valor no depende de las circunstancias. El valor que tú tienes depende de aquel que murió en la cruz. Un valor incalculable. Ya no le des paso, ya no le des cabida a eso que te desvaloriza, a eso que te hace sentir menos que los demás. Ahora asume la identidad de hijo. Y es que en Romanos 8, 37, 38 y 39 nos asegura y nos dice que somos más que vencedores. Y que ninguna circunstancia, crisis, amenaza, miedo, temor, tristeza, ansiedad nos puede separar del amor de Dios. Lo dice su palabra. Somos más que vencedores. Y ninguna circunstancia, amenaza, miedo te va a poder separar del amor de Dios. Cuando asumes una identidad de hijo, esta palabra aplica para tu vida. Ninguna circunstancia te puede separar del amor incalculable de Dios. ¿Por qué pertenencia? En Jesús dejamos de ser como el camaleón que cambia sus colores por miedo y por asumir un lugar, por encajar en algún lugar. Y es que el hijo no necesita disfrazarse, no necesita fingir para impresionar, para ser aceptado en su propia casa. El miedo al rechazo desaparece cuando sabes a qué familia le perteneces. Escúcheme porque esto es poderoso y me da escalofríos. En Juan 1:12 dice de la siguiente manera: a los que lo recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creyeron y los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, Dios nos da una identidad. Dios nos dice que nos da una identidad como hijos. Y es que tenemos ese derecho de ser hechos hijos de Dios. La identidad
no se construye. La identidad no se construye por las circunstancias, por lo que logremos o por lo que no logremos. Una identidad se recibe. Y aquí nos dice que recibimos una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Restauración. Jesús devuelve el propósito exactamente en el lugar donde te habías perdido. Dios no reprendió ni castigó a Elías por su desánimo o por su falta de fe. En la cueva lo escuchó, lo alimentó física y espiritualmente y lo consoló. Le dio una nueva misión. Tus errores o momentos de pánico del pasado no anulan tu llamado. Tus errores, todo lo que hiciste, no anulan tu llamado, no anulan el propósito que Dios tiene para tu vida. Muchas veces caemos en el error y pensamos de que yo como soy, es que yo todo lo que hice. Dios está con los brazos abiertos, esperando por ti para darte un llamado, para darte una identidad de hijo. El fracaso no es un evento. El fracaso, es un evento, no es tu identidad. No te definas por lo que lograste o por lo que no lograste, por lo que te definen o por lo que no te definen. Porque es que el fracaso es un evento y no es tu identidad.